Hola chicos de tercero C y tercero D, estamos con otro video para la materia biología y en este video lo que vamos a ver, retomando el tema de estímulos y respuestas en animales y plantas, que habíamos visto los que era un tropismo, lo que era una anastia y lo que era un taxismo. Acá realicé un cuadro de distintos ejemplos sobre tropismos, nastias y taxismos. Yo tomé 5 características. Hay muchas más, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en estas 5. Como primer característica tenemos a la luz. En un tropismo, ¿sí? La reacción a la luz se va a llamar fototropismo. ¿Quiénes son los receptores, ¿sí? que van a detectar la luz? Son los fotorreceptores, ¿sí? Un ejemplo de esto es el crecimiento de las plantas, ¿sí? En cuanto a su tallo y sus hojas, tienen un fototropismo positivo en crecimiento hacia la luz solar y las raíces poseen un movimiento negativo hacia la luz solar, o sea, están por debajo de la tierra, ¿sí? Con la luz, las nastias, ¿sí? Se van a llamar nictinastia. Y los receptores van a estar en un sector especializado, no tienen un nombre general, digamos, se llama sector especializado, ¿sí? Que va a actuar en cuanto haya un estímulo de luz. En este caso, el ejemplo serían las plantas, ¿sí? Que abren sus flores o cierran sus flores de día o de noche. Y en los animales el taxismo se llama fototaxismo, también poseen fotorreceptores, ¿sí? Y en este caso podemos dar el ejemplo de las lombrices que van a tener un fototaxismo negativo, ¿sí? Porque van a huir de la luz, ¿sí? Y animales que pueden llegar a tener fototaxismos positivos pueden ser los insectos que son atraídos hacia la luz, en ese caso sería positivo. Otra característica sería el agua. En el tropismo, ¿sí? Va a ser llamado hidrotropismo y los receptores que detectan el agua van a ser los hidroreceptores, ¿sí? En este caso va a ser inverso hacia el de la luz. ¿Por qué? Porque la raíz va a tener un hidrotropismo positivo porque va a crecer hacia los lugares donde hay agua. Y en cambio, el tallo y las hojas van a crecer, ¿sí? Hacia el sector contrario donde hay agua, por lo tanto va a tener un hidrotropismo negativo. En las nastias se van a llamar hidronastias, ¿sí? También va a haber un sector especializado y en este caso van a ser movimientos relacionados con la humedad del ambiente. En el caso de los animales se va a llamar hidrotraxismo y los receptores son hidroreceptores. Un ejemplo en este caso sería los bichos bolitas, ¿sí? Que van a tener un hidrotaxismo positivo porque van a ir hacia sectores donde hay humedad. Eh, Otro ejemplo, ¿sí? De otra característica serían las sustancias químicas. Dentro de los tropismos, ¿sí? Se va a llamar quimiotropismo y los receptores quimioreceptores. En este caso, ¿sí? La planta va a tener un movimiento positivo de crecimiento o negativo de crecimiento porque van a detectar ciertas sustancias químicas que pueden ser beneficiosas o nocivas para la planta. En las nastias no va a haber ninguna reacción hacia sustancias químicas y en los animales sí va a haber un quimiotaxismo y los receptores también son llamados quimioreceptores. Acá también va a haber una respuesta positiva o negativa dependiendo si son atraídos por esa sustancia química o huyen de esa sustancia química. Otra característica, ¿sí? De estímulo es el estímulo mecánico, que en este caso el estímulo mecánico es la aplicación de una fuerza externa. En los tropismos, ¿sí? Un estímulo mecánico va a generar un tigmotropismo. Los receptores, ¿sí? Para este tropismo son los tigmorreceptores, ¿sí? En este caso, el ejemplo sería cuando una planta crece y se ve obstaculizada por algo y ese crecimiento va a realizar un movimiento y va a curvar, ¿sí? A la planta.
En las nastias tenemos tres tipos de nastias. Tenemos la tigmonastia, la cismonastia y la traumatonastia. La tigmonastia, ¿sí?, va a ser provocada por un movimiento de contacto y lo que va a hacer es que va a producir un agarre de un sector de la planta. Un ejemplo de esto son los zarcillos de, por ejemplo, las uvas, ¿sí?, de la parra, digamos, de la planta de las uvas, que van a agarrarse para poder quedar como una enredadera. La cismonastia, ¿sí?, va a ser generada también por contacto, pero lo que va a causar va a ser el movimiento repentino de un sector de la planta. En este caso, el ejemplo sería una planta carnívora, ¿sí? Hay una que se llama Venus atrapamosca, que digamos tiene una hoja que parece abierta y tiene unos pelitos en el medio, y si algún insecto toca esos pelitos, automáticamente la planta se cierra. Ese caso sería la cismonastia. Y la traumatonastia es un movimiento repentino a través de un corte o una herida en la planta. Los receptores de este tipo de nastias también es un sector especializado de la planta. En el taxismo, o sea, en los animales, vamos a tener tigmotaxismo. Los receptores se llaman mecanorreceptores y va a generar un movimiento positivo o negativo al contacto. Por ejemplo, puede ser un movimiento positivo cuando nosotros acariciamos al perro, el perro se va a quedar ahí y ahí va a haber una tigmonastia, ¿sí? Otra característica, la temperatura, ¿sí? En el tropismo no se va a ver afectado por esta característica la temperatura, pero en las nastias sí. Y para la temperatura, la nastia sería termonastia. En este caso, también va a haber, los receptores van a estar en un sector especializado y un ejemplo sería el cierre de las flores por bajar la temperatura. Después, en los animales, ¿sí?, vamos a tener, para esta característica de temperatura, se va a llamar termotaxismo. Los receptores son termorreceptores, ¿sí? Un ejemplo de esto sería cuando a nosotros se nos eriza la piel, ¿sí?, se nos pone la piel de gallina, entre comillas, cuando tenemos frío, ¿sí?, los termorreceptores captan baja temperatura y nosotros producimos un termotaxismo en base a eso. Bueno, chicos, espero que les haya servido esta explicación. Tengan en cuenta que los videos que subo y los textos que subo son para que ustedes los vean y los lean y puedan hacer las actividades en base a eso, ¿sí? No hace falta que ustedes busquen información en otro lado por internet ni nada. Y saben siempre que pueden preguntarme cualquier duda o consulta a través de la plataforma. Besos.